Muy buenos días. ¿Qué tal, Ceci? Hola, buenos días. Buenos días, aquí no hay sol, pero bueno, tratamos de ponerle el sol interno. Así que gracias por esta oportunidad de estar aquí con vos. Mm. Un Muchis- placer para mí. Muchísimas Ujú. gracias a ti por aceptar la invitación, pese al miedo y a los nervios, que yo te lo agradezco mucho porque no eres la primera que, por supuesto, como hablábamos unos segundos antes, ¿no? Para mí también era complejo, aunque obviamente la práctica hace que cada vez me sienta más cómoda, pero es cierto que sí que hay muchas personas que al final como que ese reto no lo saltan, así que admiración absoluta y sobre todo mucha gratitud por querer compartirte. Así que dándote esta bienvenida calurosa y de verdad desde lo más profundo de mi corazón empezamos a conocerte. ¿Quién eres? Bueno, yo primero empezaría por la parte más exterior o más el hacia afuera, ¿no? Bueno, yo me llamo Cecilia. em, me siento, si tuviera que definir cómo me podría presentar hacia afuera, yo me siento como una pensadora y como una escritora, que creo que eso es mi verdadera vocación, entre muchas otras cosas que me gusta hacer, pero esa es lo que más me nace internamente decir. Y bueno, y después uno estudia varias cosas. Yo estudié filosofía, pero no me gradué. Estudié yoga también, instructorado de yoga, profesorado de yoga. Y bueno, a mí me gusta la parte de la facilitación de la meditación, todo lo que tenga que ver con enseñar a meditar, aprender a ir hacia adentro. Y esa es una actividad que la empecé a hacer hace algunos años por distintas, digamos, vicisitudes, la fui dejando, después la retomo, vuelvo y voy así. Pero bueno, esas son como las partes más, las actividades hacia afuera. Después yo soy administrativa, trabajo en una oficina, la vida común que hace todas las personas, ¿no? Eh, pero después si vos me preguntás hacia adentro, ¿cómo yo me podría definir quién soy? Porque estuve pensando además. Y yo siento que en este momento me estoy encontrando a mí misma, estoy en ese encuentro conmigo misma. Y digo encuentro y no búsqueda, porque yo siento que ya no estoy en una búsqueda de quién soy, no estoy en una búsqueda de buscar distintas escuelas, corrientes o pensamientos o prácticas o tradiciones, sino que yo siento que ya me encontré, pero estoy en ese encuentro, en la infinitud que supone ese encuentro con uno mismo, en que uno va descubriendo muchas capas de sí y, y va intentando llegar hacia algo más profundo, sí, más infinito, por decirlo. Entonces, bueno, yo siento que estoy en ese encuentro, profundizando en ese encuentro. Sí. Ujú. Mm. Pues felicidades por el encuentro. Ahora también como energía para ese recuerdo, ¿no? O el recordatorio de llegar hasta esa infinitud. Ujú. Y, y me venía también al escucharte, ¿no? Porque como he leído una primera parte de tu libro, que luego hablaremos de él un poquito, y ya ahí lo explicas. Y hay muchísimas perlas en estas primeras páginas que a mí me han llegado mucho, ¿no? Pero antes de profundizar ahí, sí que te quería preguntar específicamente, y luego tú rescatas otros momentos también que te hayan llevado a ser quien eres. Pero, ¿por qué escogiste el yoga? Porque al final es verdad que la meditación con el pensamiento generan al final un puente maravilloso, ¿no? Entre casi dos mundos. Y me gustaría que nos explicaras un poco eso. ¿Qué te atrajo a ti, tanto de la Ujú. filosofía y de su pensamiento, como luego de la meditación, que sería casi lo opuesto, aunque en realidad es complementario? Sí, exactamente, sí.
Bueno, a mí siempre me gustó la parte introspectiva. Siempre es como una vena que yo la tuve desde que era muy chica, desde que era muy niña. Y yo creo que yo hacía una práctica de meditación y de oración, porque también siempre tuve un temperamento bastante devocional, aunque no dentro de una institución, no eh, comprendido dentro de una institución religiosa, pero yo cuando era niña tenía esa capacidad de ir hacia adentro, de hacer introspección, de estar mucho tiempo en silencio, eh, haciendo oración, haciendo meditación, y yo después con el tiempo me di cuenta que eso era meditación o que eso era meditar. Entonces, después yo tenía muchos intereses, muchas cosas que me gustaban, era muy curiosa además, entonces me gustaba el arte, me gustaba la parte de las artes plásticas, había estudiado también artes plásticas en una escuela secundaria de artes plásticas, que también a mí me marcó muchísimo esa formación humanística, ese, ese tratar de expresar cosas profundas a través de la plástica, sobre todo porque era una escuela de artes plásticas, pero también me gustaba la ciencia, también me gustaba el pensamiento especulativo. Entonces yo cuando terminé la secundaria sentí que filosofía es como que reunía todo, un poquito, todos mis intereses. Entonces empecé a estudiar filosofía y a mí, bueno, me apasionaba, en los primeros años me apasionaba porque hablaba mucho sobre se tocaban temas de la antigüedad, del pensamiento antiguo, que era más antropológico, más metafísico, que esos eran los temas que a mí realmente me gustaban. Pero después, conforme avanza la carrera, o sea, es distinta, generalmente en cada país tiene profundiza sobre una escuela en particular, pero aquí, por lo menos en Latinoamérica, eh, se profundiza más sobre las escuelas analíticas, lo que tiene que ver con la epistemología, con la filosofía del lenguaje. Entonces, a partir más o menos del tercer año, empezábamos a ver esos temas que a mí no me gustaban y que un poco es que ponían todo en juicio y te llevaban a dudar de todo y a quedar en una posición de escepticismo. Entonces, yo entré en una crisis ya en tercer año, yo era muy joven igualmente, pero entré en una crisis profunda, incluso, bueno, por otras cuestiones también, no solamente por lo académico, por cuestiones familiares, pero entré en una crisis que era como una depresión también, y yo sentía como que algo no estaba permitiéndole expresarse, algo dentro mío no se podía expresar y que al contrario estaba siendo digamos, sofocado por ese estudio. Además, yo era muy autoexigente, muy perfeccionista, muy de estudiar a fondo las cosas. Y bueno, finalmente es como que el cuerpo me pidió dejar eso, dejar esa etapa tan intensiva, además porque era todo mental, todo de la cabeza, y bueno, entonces terminé abandonando sin querer, o sea, sin proponérmelo realmente, pero terminé abandonando y justo empecé a hacer yoga con una profesora, Hatha Yoga, yoga físico, y a mí sentí que eso me hacía muy bien, me hacía muy bien en la parte física, entraba en una conciencia corporal más profunda, más integral, que era no solo trabajar con la mente, ¿no? Obviamente, y tampoco solo con el cuerpo, sino integrar todo. Entonces sentí que eso podía ser algo muy bueno para mí. Entonces decidí estudiar en instructorado de yoga en ese momento. Y bueno, y eso fue hace unos años, 2010 más o menos. Y, y empecé a dar clases de yoga durante más o menos 10, 11 años seguidos, clases de yoga físico, pasando por distintos estilos. Eh, pero en realidad a mí siempre me gustó más la parte de lo que yo llamo el yoga introspectivo, que es el yoga que tiene que ver más con, o yoga interno también se le dice,
que es la parte de la concentración, la meditación y los estados de samadhi, por decir, los estados de éxtasis, o eh, en esos momentos en que uno toca algo que está fuera de lo natural de la mente. Y entonces me fui más para el lado de la meditación, para ese costado, que no está tan enseñado, pese a lo que está difundido, sí, en las redes sociales, pero no vivencialmente, no presencialmente. No hay muchas personas que den presencialmente talleres de meditación. Pero bueno, el yoga llegó de esa manera. También por un hartazgo de estar mucho en la mente y poco en el cuerpo. Pero yo siento como que es algo que yo creo en vidas pasadas, por supuesto, siento que es algo que viene de hace mucho tiempo, como que está en mí, no es algo nuevo en esta vida. Y por eso pude trascender, no sé si trascender se podría decir, pero pude hacer ese paso desde el yoga físico, que para mí era insuficiente para lo que yo necesitaba, eh, y a ir hacia un yoga que para mí es más actual, que es el yoga de la meditación, o el yoga que en este momento se necesita aprender, integrando todo lo anterior. Y me surge la pregunta y la curiosidad de ¿el cuadro que tienes detrás lo has pintado tú? Sí, 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 así es. Sí, digo, un rincón de la casa que sea. Entonces, bueno, pongo el cuadro y otro. Sí, sí, es no sé, bueno, es como algo que yo pinté, sí, en la escuela secundaria, tampoco es algo muy, es como Ajá. una fantasía, así que yo tenía, em, sí, como de algo que corre, de un río subterráneo que corre por debajo. eh, sí, sí, sí. Sí, pero que a la vez me parece también como muy... O sea, que tanta fantasía, volvemos a lo mismo, bueno, realmente es el inconsciente el que se está expresando continuamente, ¿no? Porque me Exacto. parece como muy significativo tanto para el título que tú has elegido de tu primer libro, ¿no? De este viaje interior y siempre también de lo que tú estás contando y trazando en tu intervención hasta ahora, ¿no? Y me gustaron especialmente dos cosas que no voy a poder decirlas literalmente y no las quiero Está perfecto. manipular o desvirtuar demasiado, ¿no? Pero en estas primeras páginas de tu libro, eh, dos conceptos que me llegaron muy profundo. El primero, como que decías que era importante preservar cierta información o experiencias personales, ¿no? Porque al final parece que hasta tú misma que has nombrado ahora, ¿no? Pues en estos estados alterados de conciencia o como los queramos llamar, que se pueden alcanzar por distintas vías, es lo que puede atraer a determinadas personas a buscar un camino concreto, saliéndose de realmente la intención o el objetivo último, ¿no? Esto te lo dejo ahí, luego tú lo vas reordenando como quieras. Pero eso me gustó mucho. Me gustó porque es cierto que parece que ahora, y que cada vez vamos más ahí, hacia acercarnos a las personas que más fuegos artificiales hacen, cuando en realidad se supone que el camino hacia adentro tiene que ser lo contrario. Tiene que ser silencioso, íntimo y estar al descubierto para las personas que realmente tengan como los ojos abiertos, pero no estar aquí como publicitándose, ¿no? Entonces ahí quiero que me hagas un poco por qué elegiste esta reflexión y por qué opinas sobre ello. Te lo voy a dejar ahí para no darte más información. Vos me preguntás por esto que yo hablo Este mucho. pensamiento, reflexión tuya, Sí. que no sé si viene por Ujú, experiencias que tú hayas vivido con otras personas, ujú. por elección propia, por, por a lo mejor también consejos que te han dado tus maestros, ¿no? De cuidado lo que compartes, Sí. porque puede ocasionar justo el efecto contrario. Ujú. No sé, me gustó, me resonó y quiero que te lo dejo ahí. Sí. O sea, yo tengo como, si tengo que hablar como de un concepto, no sé si llamarle concepto, pero una, unas palabras que definen
lo que para mí es muy caro, es muy querido, es el mundo interno. Mi libro se llama Revelando el mundo interno. Y yo creo que en este momento, y es un poco lo que planteo en la introducción del libro, que nosotros tenemos que volver a ese mundo interno, pero tenemos que construir el mundo interno. O sea, porque a veces nosotros es como que estamos demasiado hacia afuera, demasiado esperando la aprobación de otros, incluso ya sea de un maestro, de un terapeuta, y capaz que estamos toda la vida entera esperando esa aprobación, esperando que alguien nos indique por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos qué es lo que tenemos que ir experimentando, como si se tratara de un camino fijo, un camino que es igual para todas las personas, y sin eh, ver hacia adentro y ver primero los recursos con los que contamos y además hacer una síntesis de toda la experiencia que hemos hecho a lo largo de la vida. Y con esa síntesis van todo unido, o sea, no solamente lo espiritual, sino también lo psicológico, lo que hemos pasado en nuestra historia, y poder reflexionar profundamente sobre lo que traemos cada uno como legado de sabiduría, y que eso se expresa a través de múltiples maneras, no es solamente el haber tenido experiencias místicas, el haber tenido experiencias extracorpóreas o incluso haber llegado a estados extáticos en meditación o lo que sea, sino que es la verdad que uno va construyendo, una verdad que es subjetiva porque nace de la subjetividad, pero que va construyendo una densidad subjetiva que es propia de cada persona. Entonces yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros podamos formar ese mundo interno para poder ir hacia ese mundo interno, para poder refugiarnos en ese mundo interno, tomar las fuerzas que necesitamos para enfrentar todo lo que la vida nos trae, eh, y quizás poder compartir eso. Pero, o sea, esto requiere como un grado de introspección, de reflexión, de estar con uno mismo, que es profundo, digamos, no es simplemente el hacer alguna práctica interna diariamente, ¿no? Pasa por una observación del pensamiento, que es al fin y al cabo lo fundamental de cualquier práctica, observar el pensamiento constantemente, el pensamiento y el sentir, ¿no? Y bueno, yo creo que esto de formar el mundo interno para mí ha sido como algo muy natural que se me ha dado desde siempre, quiero decir, desde que yo era niña, pero también por una serie de circunstancias familiares, psicológicas, que a mí me hicieron refugiarme en la interioridad, en lo interior. Yo siempre necesité eso, diariamente. Entonces no es solo por una cuestión, digamos, de exploración o de intento de ir en búsqueda de algo, sino que es algo que uno no necesita, una fuerza interior que la necesitas. Y las circunstancias a veces te empujan a hacer eso, a necesitarlo. Y, y bueno, no me quedó otra que estar que estar en este camino interior que a veces es muy solitario, sí, es muy solitario. Esto que vos decías de que a veces seguimos a las personas que digamos, se muestran de manera más brillante, podríamos decir, o con brillos externos, eh, para mí sí, es totalmente cierto. Generalmente las personas que tienen una verdadera vida interior no lo muestran así de manera tan espectacular. Y sí pasa por la profundidad a la que uno puede haber llegado. Mm. Sí, a la vez tampoco, otra cosa que me gustó mucho y que lo has unido aquí, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que además es un pensamiento que leí de otro hombre, un monje que me gustó mucho, ¿no? De ahora solo hace falta
peregrinos compañeros y no maestros, ¿no? Y siento yo también que es un poco eso, el compartir cada uno nuestras experiencias, pero que las vivamos nosotros. Y, y también el discernimiento, ¿no? Porque también, claro, que necesitamos a personas que vayan unos pasos delante y que nos vayan guiando. Exacto. Pero como cada vez parece que hay más personas que se decantan por querer ser o se les adjudica directamente, ¿no? Como un papel que a lo mejor ellos mismos ni siquiera han elegido de guías, y hay que discernir, y para mí eso siempre está como la dificultad, ¿no? De querer ofrecer o ofrendar nuestros dones, que esta es ahora la siguiente pregunta, con toda esta investigación e introspección que has hecho. ¿Cuál es esa caja de herramientas que has encontrado de tus dones y talentos para cumplir tu misión, que también creo que la tienes clara, y me gustaría que nos compartieras estas dos cosas? Bien. Primero te quiero comentar una cuestión personal, y es que yo en mi búsqueda, que un poco, bueno, siempre comenzó, como yo te decía, desde niña, pero después que yo dejé la filosofía, o sea, dejé la filosofía académica, quiero decir, después fui hacia el yoga, pero estaba como en una especie todavía de búsqueda de no encontrar, de no encontrarme, sí, todavía a mí misma. Yo intentaba esto de buscar un maestro espíritu, un maestro externo, ¿no? Un maestro eh, que incluso podría, podría ser virtual, o no podría, quizás no conocerlo en forma personal, pero tener o un maestro de una corriente, de una doctrina, incluso dentro del yoga, encontrar un maestro que a mí me resonara especialmente y seguirlo, porque yo creo que he intentado ese camino también, pero siempre, nunca lo pude hacer. O sea, nunca, siempre me he desencontrado, siempre no sentía la suficiente resonancia, eh, no sentía la empatía, o del otro lado sentía que había frialdad y que no había distancia, y no se generaba ese vínculo que uno por ahí piensa arquetípicamente maestro-discípulo, ¿no? Y, y yo tampoco tenía digamos, un tipo de orientación o de carácter que me hubiera permitido ese vínculo. Porque si bien yo tengo una parte devocional, yo también soy muy racional y soy muy, muy de intentar pensar las cosas por mí misma, y también tengo un tema con la autoridad, porque a veces uno tiene que tener una humildad y una obediencia y una entrega que también hay que estar preparado para eso, pero yo siento que en mi camino la vida me enseñó que no era por ese lado de tener un maestro con el que tener un vínculo así de maestro-discípulo. Sí, la persona con la que yo más tuve un vínculo parecido a eso fue con Andrés Ríos, que yo lo menciono en el libro más adelante, porque con él me encontré en forma virtual, todavía ni siquiera lo conozco personalmente. Andrés Ríos es un autor espiritual que vive en Portugal, y, y nos conocimos así en las redes, y hicimos un vínculo muy profundo, un vínculo que tenía que ver con compartir las enseñanzas, con compartir los sueños, porque estábamos muy conectados, o sea, soñábamos cosas que nos permitían entender por dónde iba el camino de cada uno, y que estábamos haciendo una tarea en conjunto. Y eso para mí fue una experiencia muy significativa que me ayudó muchísimo a encontrarme a mí misma justamente, pero él no era una persona que, él me decía, yo no soy un maestro y no quiero ser tampoco maestro de nadie. Es simplemente un hermano que te ayuda a encontrarte con vos mismo, digamos. Quizás la maestría se podría decir que pasa hoy en día por eso, por ayudar al otro, ayudarse a sí mismo o a encontrar en sí mismo ese maestro interior. Yo creo firmemente en eso, en este momento, que el maestro es interno, y que es ese yo superior, alma, espíritu, corazón espiritual, como cada uno le quiera llamar, ángel solar, algunas, depende de la terminología que se use. Yo creo que ese maestro está dentro nuestro y que es nuestro espíritu en realidad, que se proyecta
en distintas, quizás en un maestro de carne y hueso, o quizás en un hermano que nos ayuda, como me pasó a mí, o en las enseñanzas que nos salen al cruce. Pero es como una proyección que hace ese espíritu que es como el maestro verdadero nuestro, que se proyecta hacia afuera y nos habla a través de las distintas enseñanzas. Pero forma parte de ese mundo interno que tenemos que aprender a desarrollar y a escuchar. Y bueno, y con respecto a tu segunda pregunta, con respecto a los dones y a lo que creo que, que se puede ofrecer, yo creo que mi enfoque ha sido siempre ese enfoque introspectivo, que pasa un poco por la unión entre la filosofía occidental y la filosofía de Oriente, o la filosofía del yoga, podríamos decir, que tampoco es que no he profundizado tampoco demasiado, no es que soy una experta, no es que soy una estudiosa, no, nada que ver, pero eh, yo siento que yo en este momento no sé si haría un estudio, o no sé si escribiría un libro estudiando cada una de esas corrientes, porque creo que hay muchas personas que lo están haciendo y lo están haciendo excelentemente, pero creo que es bueno poder tomar el enfoque propio de uno, o lo que a uno realmente le interesa, sí, le interesa desde lo profundo como inquietud, y hacer una síntesis de todo eso. Y bueno, este libro, Revelando el Mundo Interno, intenta hacer algo así, como una síntesis, donde yo cuento también cómo fue mi camino en la meditación, eh, y cómo esa experiencia se fue profundizando, la experiencia de meditar se fue haciendo más profunda. Eh, y bueno, es estar siempre dentro de de ese enfoque interno. Y bueno, estoy Y la descubriendo misión, también. claro, todos, hasta el día final. Pero es verdad que Sí, también es una alegría y un gozo el ir encontrando pues el disfrute en este mismo camino, sí, ¿no? Porque exacto. tú la primera pregunta ya has respondido, mira, yo siento que soy una escritora, ¿no? Y es Ujú. con lo que más me defino, o sea, que no es solo el experimentarlo en ti misma, sino también el compartirlo, porque si no parece como que se queda un poco cojo esa Exacto. vivencia, ¿no? O sea, al final es vivir lo individual para que a nivel colectivo también haya ese Sí, ascenso y descenso, ¿no? Como ese equilibrio. Mm. exacto, exacto. Sí, es poder expresar cosas o vivencias que son a veces, uno cree que son muy subjetivas, son muy personales, son muy propias, pero cuando uno las pone por escrito o las comparte, se da cuenta que es universal, que es algo que por lo que pasan muchas personas. Yo en un primer momento es como cuando escribí este libro dudaba, porque yo no quería hacer un anecdotario personal de mis experiencias, porque es lo que generalmente está un poco de moda, o es lo que se ofrece más que nada. No quiero decir que esté mal, me parece perfecto que las personas cuenten sus experiencias místicas, pero yo no quería hacer eso solo por contar, por una curiosidad que a lo mejor el lector tiene por saber qué le pasó, por qué experiencias pasó, y no, porque ahí aparece la comparación, uno se compara con el otro, eh, y yo no quería que eso se generara eso, sino que si yo contaba mi experiencia, que tuviera un valor universal, o que pudiera ayudar a otras personas a entender sus propios procesos internos. Entonces, bueno, por eso es que escribí dos capítulos muy extensos que hablan sobre cuál ha sido mi experiencia en la meditación. Y el libro salió hace muy poquito, salió en marzo, y cuesta difundirlos. Quizás en este ámbito, en Argentina en especial, porque además hay mucha gente que está también escribiendo sobre estos temas,
sobre ERX, que es bueno, es un tema grande, ¿no? Pero es un centro planetario o un centro espiritual que hay aquí en Córdoba, Argentina. Mi libro habla sobre eso, pero podría hablar de de otros centros, de otros lugares, y la experiencia es la misma. Pero yo, o sea, creo en el poder del lenguaje para expresar, perdón. Creo en el poder del lenguaje para expresar cosas profundas, y creo que todavía hay existe este mundo interno del cual se ha hablado muy poco. Se ha hablado Mm, realmente muy poco. Esto de poder expresar en clave universal experiencias que quizás son muy subjetivas, pero que cuando uno las puede describir, las puede desmenuzar, porque es una, como una dialéctica, ¿no? Entre lo analítico y la síntesis que uno hace, o entre lo analítico y lo profundo, podríamos decir. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver con parte de lo que sería mi misión, o una tarea que yo entiendo en este momento, por lo menos, porque todo va cambiando siempre, ¿no? Quizás hoy ujú. puedo escribir, y en otro momento, no sé, a lo mejor es simplemente vivir una experiencia, y, y- y se comparte de otra manera que no es a través del lenguaje. Mm. Sí, sobre todo porque viendo que también las artes plásticas forman parte de tu universo, Exacto, ¿no? O de tu sí, mundo, pues también. tampoco creo que sea necesario limitarse, ¿no? Sino que todo vaya Exacto, sumando, sí. ni que haya que elegir. O sea que al final, pues si tus dones y tu caja de herramientas está repleta de cosas, ¿por qué hay que desechar alguna, ¿no? Y que todo vaya sumando. Sí, es cierto. Pues ya vamos a llegar al final, Ujú. porque llevamos ya un tiempito y te voy a hacer dos preguntas para terminar. Y la primera es que puedas definir, sé que va a ser difícil, ¿eh? Y puedes rechazar cualquiera de mis preguntas o dejarlas así como en stand-by para que las sopeses, pero ¿cómo podrías sintetizar, que es una palabra que has utilizado muchas veces durante la conversación, esta vuelta al corazón, que tú también lo nombras y es como una parte importante, ¿no? Y luego ya por último, un mensaje que quieras dar a los que nos están escuchando. Ujú. Sí, el corazón es como, para mí es es un centro espiritual. Si nos referimos al corazón, como si podemos localizarlo, no es el corazón físico, tampoco es el chakra corazón, o el centro energético corazón, que quienes, digamos, pasan por distintas formaciones de energía, no conocen lo que es el chakra cardíaco. Yo siento que el corazón es como un punto que nosotros tenemos, una puerta de acceso al mundo interno, una puerta y una llave de acceso a ese mundo interno, y porque el corazón es la conexión con lo real. Esa es, si tengo que definirlo, es el punto a partir del cual nos conectamos con lo verdaderamente real. Y porque en el corazón hay una sabiduría propia, que no es la mente, ni tampoco son las emociones, ni los sentimientos, o la parte que nosotros conocemos como psicoafectiva, sino que es un centro espiritual que en este momento y en esta época se está activando especialmente. O sea que es reciente, es algo reciente. Y el corazón hace la síntesis entre entre lo superior y lo inferior. Y yo siempre sentí como mucha atracción hacia ese centro. De hecho, era siempre mi lugar de meditación, y lo sigue siendo. El corazón sigue el pecho, o esta parte, o el centro cardíaco derecho también se le llama. No el izquierdo, sino el derecho. Y yo siento que el corazón es el que hace la síntesis, el gran sintetizador, podríamos decir, entre lo inferior y lo superior. Y yo siento que mi camino interno pasa por ese,
por ese centro, o sea, no por la mente, sino por el corazón. Es como si fuera la sede de ese conocimiento que está más allá de lo mental y de lo lógico y lo racional. Y de hecho, dentro del yoga o dentro de distintas formas de meditar, uno lleva la energía hacia la cabeza, pero después tiene que bajarla hacia el corazón. Y en el corazón es cuando se produce el verdadero gozo, o el contacto con lo real, que es gozoso, digamos, que es a través del gozo. Pero creo que es un camino como que todavía faltan decir muchas cosas, faltan experimentar muchas cosas a través del corazón, que es una sabiduría propia, ¿no? Mm. Sí, pero me ha encantado eso, de conexión con lo real, aunque por supuesto ahí podríamos filosofar sobre la definición concreta de qué es lo real, Exacto. aunque me ha unido también a unas palabras tuyas del inicio de tu libro, que pondré el enlace, por cierto, en la descripción para quien quiera adquirirlo, Gracias. y también de tus redes para que puedan contactarte o la información que tú me des sobre ti, la añado. Pero me recordaba a unas palabras tuyas que a mí también me gustaron mucho, llamando un poco, no sé si la atención, pero quizá haya una palabra más exacta, quizás otra vez prudencia, de no juzgar aquello que no sabemos, que no entendemos, que se escapa a nuestra mente concreta muy limitada, y que podamos abrirnos un poco quizás a, a este corazón que sí que puede percibir las cosas de una forma mucho más completa y sin juicios, ¿no? Que sería como un poco esta palabra que yo creo que no sé, a mí me dio la sensación al leerlo que quizás tú misma contigo o yo también vengo de ámbito científico, que he ido construyendo un puente con lo espiritual, y yo misma he estado en un polo criticando al otro, luego, luego estás allí y entonces de pronto te ves justificando lo que antes criticabas, ¿no? Y de alguna forma cada vez eso me hace el tener esa apertura a decir, no lo entiendo, pero no tengo por qué emitir un juicio, no tengo por qué estar a favor o en contra, no tengo por qué determinar si es verdadero o si es falso, no tengo, simplemente puedo decir, ¿no? Como decían, solo sé que no sé nada, ¿no? O siquiera pues conectar para sentir qué es lo que interiormente eso suscita, si es que me apetece, ¿no? Si no, tampoco, ¿no? Pero es cierto que creo que ahora uno de los problemas que tenemos ahora en el mundo es eso, ¿no? Es la incapacidad de poder abrirnos a lo que es incierto, a lo que no comprendemos, y la necesidad de enseguida ponerle una etiqueta para yo estar en el lado de los que considero que tienen la razón o que son los cuerdos o no. Hay muchas etiquetas que realmente creo que dañan mucho a esta experiencia sin más, sin juicios. Pero... Sí, sí, es cierto. Sí, el Pues grado, mensaje. Bueno, sí, perdón. Sigue, sí, sí. la apertura es suficiente para no juzgar aquello que no conocemos, y que pasa también por la entrega que uno hace hacia lo desconocido, que para mí ha sido muy importante y me ha ayudado mucho a soltar esa mente racional, esa mente que puede tener mucha potencia para entender o para juzgar, para etiquetar las cosas, pero que no puede entregarse a lo real, al fluir de lo real, al fluir de la vida en general, ¿no? Entonces el corazón sí tiene esa capacidad. Y yo creo, bueno, como mensaje, justamente lo que vos marcabas, esto de retornar al corazón. Eh, el retorno al corazón, que se puede hacer también a través de la meditación, que creo que yo lo he hecho a través de ese camino fundamentalmente, pero también pasa por ir hacia adentro, tomarse ese rato de silencio, que uno cierra los ojos y dice, paso este asunto o esto que me está inquietando, lo paso por ese filtro interno y veo qué es lo que realmente quiere mi ser o mi alma o mi corazón, como cada uno quiera llamarle,
que es aquello con lo que yo estoy realmente resonando. Y cuando nosotros podemos hacer ese ir hacia adentro, ahí surge una respuesta, ahí surge una voz. A veces es una voz, pero a veces es simplemente un pensamiento que tiene una claridad y una nitidez, porque el corazón es quien hace justamente la síntesis de todo lo que hemos vivido, toma el hilo de la experiencia, el hilo de la memoria y puede elaborar una respuesta que no siempre es una respuesta racional, o sea, no es racional, digamos, pero yo creo que nosotros tenemos que retornar a ese punto, tenemos que retornar hacia ese proceso reflexivo. Incluso hay quienes dicen uno cuando se va a dormir, cuando se acuesta, tiene que hacer la síntesis, tiene que hacer el recuerdo de todo lo que vivió durante el día. No un recuerdo, digamos, sistemático, pasar por cada una de las cosas que vivió, pero sí al final del día decir, ver qué fue lo significativo que pasó, por lo cual tenemos que agradecer, y aquellos puntos que quizás con los que no nos sentimos cómodos o con los que sentimos una incoherencia de fondo. Esa reflexión diaria ya es un retorno al corazón. Pues aquí la dejamos con esa Ujú. invitación a que cada uno pues hagamos esa reflexión, que sigamos sobre todo pues volviendo al corazón, ¿no? Porque realmente creo que todos desde pequeñitos ya teníamos esa conexión y que de Exacto. alguna manera Sí. viendo y ahora es como recuperando el ascensor, ¿no? Que yo digo, entre una Eso es. cosa y otra. Sí, es que se trata, quiero una palabrita más, pero quiero decir que se trata de recuperar eso. A mi experiencia se trata de recuperar una vivencia que yo tuve cuando era niña, una vivencia de muchos años, con ese grado de contacto prístino, puro, con el que uno tenía y con una memoria también que tenía en ese momento, que se va perdiendo con el tiempo. Y es retornar a eso, pero desde otro nivel de conciencia, con todas las experiencias vividas. Pues totalmente de acuerdo, así que hago extensivo también este deseo y este mensaje. Y muchísimas gracias, Ceci, por compartirte, por seguir Gracias. escribiendo, creando, que estoy Ujú. convencida de que vendrán muchísimas más creaciones en formas que ni siquiera tú te imaginas en este momento, quizás, y yo tampoco, pero que serán todas beneficiosas para seguir trayendo esta atención o la consciencia al corazón. Así que Ujú. un placer haber dialogado Gracias. contigo. Gracias, Rosa, por tu capacidad de escucha, que es hermosa, y cómo te conectas con la persona es muy lindo. También le quiero agradecer a Vicente Merlo, que es nuestro amigo en común, que fue quien hizo el puente, que es un ser hermoso, maravilloso, eh, que también conocí hace poquito, y nos vamos juntando todas las almas afines, así que ese es un proceso que para mí es nuevo y que lo estoy viviendo con mucha alegría. Y obviamente esta entrevista es parte de esa hermandad que se va creando. Así que gracias, de todo corazón. Pues gracias, yo me uno a la gratitud de Vicente, a Vicente también por la sugerencia de ti, de conocerte, y también me uno pues a esa necesidad de que, como has dicho antes, ¿no? De generar redes, que aunque luego el camino individual es solitario, pero saber que estamos muchos y que al final es como, yo siempre me acuerdo bueno, mi formación es biológica, es de los hongos, ¿no? Como todas las hifas que van formando debajo de la tierra, pero que están uniendo a los árboles y a otro montón Exacto. de seres vivos dentro del bosque. Así que Sí, así. muchas gracias también a los que nos escucháis y nada, lo dicho, toda la información de Cecilia la encontraréis en la descripción y a seguir caminando hacia adentro. Un besito muy grande. Chao. Gracias, Rosa.